Buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto poder compartir una vez más con cada uno. Esta noche la reflexión nos va a llevar a temas apocalípticos. Y la idea de estos temas apocalípticos es que podamos ir considerando las etapas de la iglesia como una forma en que Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros acerca de situaciones en nuestras vidas. Cada una de ellas tiene también un contexto histórico, por supuesto, y nosotros vamos a tratar de verlo desde la perspectiva de lo que sucede con la iglesia en el sentido de las actitudes que tenemos y cómo cada una de nosotros de una u otra manera, pues vamos a estar eh, mirando algo de lo que podría ser nuestras actitudes. Y va a ser importante el poderlo ver desde allí, porque hemos estado hablando en la semana pasada de Marta, de María, del activismo y de una actitud que decíamos que es upacoe, y ese upacoe significa entonces el poder dejar que otros nos hablen, es el poder dejar que otros nos orienten, que inclinemos nuestro oído hacia los demás. Entonces, si me permiten, quisiera orar para que a partir de ello entonces vayamos adelante. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia, por las cosas que tú vas haciendo en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, habla a nuestros corazones, llénanos, Señor, de tu palabra, llénanos de tu verdad, Señor. Muéstranos, Señor, la forma de caminar, de conducirnos, de hacer tu voluntad, Señor. De tal forma que en cada cosa que estamos aprendiendo, siempre seas tú, Señor, el que va guiando nuestro corazón, el que va guiándonos a cada uno de nosotros, Señor, hacia la búsqueda de lo eterno. Y te doy gracias, Señor, porque todas estas cosas únicamente las podemos hacer en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ello. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén, amén y amén. Voy a compartir mi pantalla en el pedacito de la escritura. Ustedes, bueno, pues saben que el libro de Apocalipsis es un libro que es fundamental. La palabra apocalipsis, bueno, Apocalipsis viene de apocalupto. Voy a irme al capítulo 1, ¿sí? Apocalupto viene, calupto viene de columeo, y columeo es cuando tú pones un velo sobre alguien, pones una tela sobre alguien y esa tela entonces cubre, ¿sí? Con ese columeo, entonces tú dices calupto, ese estar cubierto. Pero apo es tomar algo y lanzarlo, quitarlo. Entonces una persona que tuviera un velo encima y se lo quitas, eso sería develar, ¿sí? O revelar cuando estaba escondido y los sacas a la vista, ¿sí? Develar es quitar el velo y revelar es sacar de lo oculto algo para que los demás lo puedan ver. Por eso es la palabra que utilizamos cuando decimos revelar una fotografía. Recuerdan ustedes que se ponía, creo que era el bromuro de plata, ¿sí? Y se ponía en una caja oscura donde le entraba un pequeño haz luminoso y entonces quedaba impreso allí una imagen y después se sacaba y se trataba para que se revelara. Bueno, pues
el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación. O sea, lo que está diciendo es que hay cosas que están ocultas y que Dios quiere sacarlas a la luz, quiere mostrarlas para que quienes están a su alrededor las puedan ver y que al verlas puedan tener entonces la paz, puedan tener la esperanza, puedan tener entonces la confianza de las cosas que Dios va a hacer. Y esa confianza es importante en estos tiempos que estamos viviendo. Y entonces dice Apocalipsis 1:1, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Entonces, son cosas que están escritas, que han de suceder. Sabemos el hecho, pero no sabemos el momento. Sabemos que es entonces una agenda divina. Apocalipsis nos va a mostrar entonces las cosas que Dios tiene por delante para nosotros desde la perspectiva no de que nos dé terror, sino desde la perspectiva de que estas cosas nos ayuden a orientar entonces nuestro propio caminar con Dios. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Cuando nosotros vemos la palabra ángel, aquí debemos de interpretarlo como ágelos, que significa el enviado, el mensajero. Entonces, ¿por qué es importante hablarlo o decirlo así? Que el Señor Jesucristo envió a su mensajero, porque podría haber enviado como mensajero a una persona, podría haber enviado como mensajero, sí, a una criatura celestial, pero también podría haber enviado como mensajero a el Espíritu Santo. Entonces, la palabra ágelos no se refiere a una persona solo en lo particular, ¿sí? Se refiere a quien fue enviado. Y nosotros sabemos por en la última cena, porque en la última cena, ya en los capítulos del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, 15 y 16 de San Juan, todo eso es el diálogo de la última cena. Jesucristo en 4 ocasiones dijo que él enviaría al Paráclito, al Espíritu Santo, que nos recordaría todas las cosas. Él es el Espíritu de verdad, él es el que nos traería consolación. Y entonces dice, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, que el siervo Juan, el discípulo amado, ¿sí? Juan, este discípulo amado, es quien da, por su parte, fe de la verdad. Juan, quien escribe todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y el siguiente versículo es un versículo para cada uno de nosotros, ¿sí? Diciendo, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Cuando Dios dice que el tiempo de su cumplimiento está cerca, pues Él lo dijo hace 2000 años, ¿sí? Y alguien diría, oye, pues está cerca y no se acerca, ¿sí? O sea, pues nada más pareciera que está dicho, pero no lo vemos, ¿sí? En el griego, egos, lo que nos da a entender, ¿sí? Es que está cercano, está aproximándose, cada vez está más cerca de nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros aquí en México tenemos un problema con el ahora y el ahorita, el cerca y el cerquita, ¿sí? Y entonces, nuestro concepto se refiere a una distancia y es más bien a un momentum, lo que se está acercando. Entonces, cuando estamos diciendo esto y visto una vez más
desde la perspectiva de lo que estaba leyendo, comparto mi pantalla, regreso a eso. Dice, el tiempo está cerca, o sea, el tiempo está en esta cercanía, está siendo cada vez menor, vamos rumbo a esos eventos, pero no nos está diciendo exactamente cuándo serán estas cosas, ¿sí? Todo esto entonces, al momento de que lo estamos viendo, ¿sí? ¿Dónde estaba el apóstol Juan cuando hizo todas estas cosas? ¿Sí? Él no lo va a decir, él se encontraba en la isla de Patmos. Esta isla de Patmos era en la costa occidental de Asia Menor. Ahí había una mina de sal, o bueno, era una salina, o sea, es una costa donde las aguas del mar entran a la parte de tierra, seguramente allí debería haber alguna zona con piedras, ¿sí? Debería de haber algún espacio donde se formaba una cierta alberca y cerraban el espacio, la luz del sol, el calor del sol, empezaba a evaporar esa agua y se generaba entonces sal de grano, y esa sal de grano pues se vendía. La cosa en particular de esta isla de Patmos es que era una prisión. Eso es lo que sabemos por los testimonios históricos de este tiempo. Y esta prisión mandaban allí a los reos a que trabajaran en las salinas. Pero imagínense ustedes qué difícil era ese trabajo, que en promedio podían vivir de 3 a 6 meses una persona que llegaba allí, los tenían todo el día descalzos en medio de la sal, y con la sal, con lo agresiva que es para la piel humana y con las concentraciones de sal que tenía, comenzaba entonces a quemar la piel, y a los pocos días comenzaban a salir úlceras, y muchos de ellos a causa de esto terminaban muriendo. El apóstol Juan había sido mandado como castigo por haber sido un enemigo al imperio, por ser cristiano, ¿sí? Y estuvo allí durante largos años. Dios le permitió sobrevivir en medio de ese sufrimiento, ¿sí? Oh, muy bien, entonces dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y de eso nos va a estar hablando. Entonces, estas 7 iglesias que están allá en Asia van a estar descritas en el capítulo 2 y el capítulo 3. Estas 7 iglesias a las que nos vamos a referir, bueno, pues es la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, y cada una de ellas entonces tiene un cierto carácter. Cada una de ellas tiene una cierta forma de comportarse, pero además, estudiosos de la Biblia a lo largo de estos 2000 años, muchos han coincidido que este quizá sea un cronograma, sea un calendario de etapas espirituales en donde se encontraría la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra. De tal manera que la iglesia de Éfeso, que va a ser una iglesia que persiste en el servicio, es una iglesia estricta en disciplina, pero que tiene un problema: se le olvidó la pasión. Está haciendo las cosas correctas, pero sin la pasión. Después es la iglesia de Esmirna, que es una iglesia pobre, se dice pobre, se siente pobre, pero es verdaderamente rica, que va a enfrentar un periodo de persecución. Después viene la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia de un ambiente perverso, firme, pero está infectada con herejías. Después viene la iglesia de Tiatira, que es una iglesia de buenas obras, pero tolerante a una profetisa falsa, o sea,
es una iglesia laxa. Después viene la iglesia de Sardis, que es una iglesia moribunda. La número 6 es Filadelfia, que es una iglesia débil pero fiel. Y finalmente la Odisea, que es una iglesia tibia, satisfecha de sí misma. Es una iglesia que se siente orgullosa de su condición, que dice, soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y dice el Espíritu, pero no sabes que eres una pobre, ciega, miserable y desnuda, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vemos precisamente todo esto en estos dos capítulos, voy a empezar a hablar de estas iglesias como parte precisamente de esto que hemos estado comentando, la congruencia de nuestra vida, y espero que cada una de estas iglesias nos ayude a ver ciertas actitudes. Entonces, vamos a hablar de iglesias, pero quisiera que ustedes vieran actitudes y en esas actitudes pudiéramos entonces que nos quede muy claro qué es lo que está sucediendo entonces con cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana. Entonces, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí la primera cosa que tendría que decir es que en la salutación, discúlpenme, en la salutación de la presentación, una de las cosas que el apóstol Juan está haciendo es dar testimonio de Dios como el eterno. ¿Se acuerdan ustedes que en Juan, voy a irme a el Evangelio según San Juan, también en el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. ¿Por qué es importante este versículo? Porque debemos de entender que de los 4 evangelios, el que tiene la visión más clara de Jesús como el eterno es Juan, el discípulo amado. Es el único que logra ver a Jesús no como el que nace de María o no como el descendiente solamente de David o el descendiente de Abraham, sino como el eterno. Y es importante que entendamos entonces que cuando vemos a Jesús como el eterno, entonces la palabra de autoridad a la que nos vamos a estar refiriendo es la palabra de alguien, no que solamente vino y caminó sobre la faz de la tierra diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del hombre, sino del que desde la eternidad conoce todas las cosas, participó en ellas y estará en lo porvenir. Entonces, Jesús como el pasado, presente y futuro, como el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando habla de los 7 espíritus que están en el trono, allí lo que tendríamos que entender entonces es que estos 7 espíritus de los que estamos hablando, hay espíritu de sabiduría, hay espíritu de conocimiento. Déjenme, voy a poner mi referente para que lo puedan ver, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque eso nos da la convicción, nos muestra cómo Dios nos habla acerca de que Jesucristo y el Espíritu Santo están en esta profunda comunión, ¿sí? Estoy en Isaías capítulo 11,
Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará en él, ¿sí?, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Cuando está hablando entonces de los 7 espíritus a los que nos estábamos refiriendo allí en Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Entonces son precisamente, regreso a Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? ¿A dónde se me fue? Verso 4. Y entonces, y nos decía, los 7 espíritus que están delante de su trono, pues esos 7 espíritus que están delante de su trono, que los estaba comentando ahorita, son los que en Isaías capítulo 11, verso 2, se está refiriendo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Entonces, nos está hablando de Jesús en todas sus revelaciones, o sea, Dios en todas sus revelaciones, el Eterno en todas sus revelaciones, el Sublime, el Altísimo, ya sea que lo veamos desde el Espíritu, ya sea que lo veamos encarnado, ya sea que lo veamos como el Creador de todas las cosas, ¿sí? Y entonces sigue la salutación al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Subrayo en esta parte del verso 6 el llamado de Dios para nosotros, no solamente como creyentes, sino como una nación de reyes y sacerdotes. No solamente como una nación que le sirve a Dios en lo íntimo, en el espacio de la oración, de la comunión personal, que es el sacerdocio, el servicio personal a Dios, sino desde la responsabilidad de tomar un lugar en la tierra y desde ese lugar establecer el reino. Entonces, en el ministerio del creyente, que es una de las revelaciones que fue clarificándose alrededor del siglo XIX y del siglo XX, nos fue quedando claro que no es únicamente el pastor el que sirve a Dios, sino que cada uno es un ministro competente delante de Dios. Eso es lo que creemos nosotros en Redime, que cada uno delante de Dios tiene la responsabilidad de ministrar su presencia en lo íntimo, pero que cada uno de nosotros también tenemos la responsabilidad de establecer el reino de Dios. Eso es lo que hemos creído en Redime, que somos una congregación, parte de la iglesia, que es un pueblo de reyes y sacerdotes. Muy bien. Verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Está hablando entonces de la promesa del advenimiento de Jesús, la venida de Jesús. Y cuando habla de las nubes, este es un pasaje interesante porque la gente normalmente piensa en las nubes como, pues, estas formaciones de agua evaporada, ¿verdad? De vapor de agua. Pero curiosamente en Hebreos capítulo 12, verso 1, ¿sí? Las nubes parece ser que tienen un sentido distinto, porque dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube, pero no dice de agua, dice nube de
testigos. O sea, cuando habla de que el Señor viene con las nubes, pudiéramos pensar en las nubes de testigos, o sea, todos aquellos que al morir van a la presencia de Dios y que cuando el Señor regresa, regresan juntamente con Él para establecer el reino del Mesías en el milenio. Entonces, por aquí, necesito venir más acá. Ok, y entonces, aquí dice, entonces, viene con la gran nube de testigos, ¿sí? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, está hablando de la resurrección de todos los seres humanos. El segundo, bueno, la primera resurrección es para los que creyeron en él, pero la segunda resurrección es para los que no creyeron y van al juicio eterno, los que le traspasaron. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, no únicamente los que creyeron, no únicamente el pueblo que le recibió. Y termina diciendo entonces, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ahora, ¿por qué es importante este versículo? Porque en este versículo el Señor Jesús ratifica su posición como el Dios de todas las cosas. El día de hoy no vamos a discutir sobre una visión trinitaria y no vamos a discutir sobre una visión unitaria, ¿sí? Las visiones de trinitarismo y unitarismo han causado una serie de conflictos, más de división en la iglesia que de revelación para la unidad. Lo que yo les pido es que más que pelearnos es que entendamos que el Señor Jesucristo desde el principio ha sido, es y será. Y el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Ya después discutiremos por qué el Señor Jesucristo viene y habla de sí mismo como el Hijo del Hombre para revelarse como la promesa hecha en Génesis 3:15. ¿Por qué tiene que decir que es Hijo de Dios o que es la palabra Hijo de Dios? Nosotros lo entendemos desde nuestra condición humana, pensando en un padre que engendra al Hijo como dos cosas diferentes. En el griego lo que nos dice es el que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios, el que ha sido engendrado por Dios, ¿sí? Lo cual no atenta contra el hecho de que el Espíritu Santo le engendró de María, pero que finalmente Él es el Espíritu de Dios. Yo sé que ahí es donde empezamos con los conflictos de interpretación. Muy bien. Quiero poner hasta aquí una primera pausa y preguntar si hay alguna inquietud de lo que estoy diciendo con esta primera parte de lo que es Apocalipsis, para después ir con la segunda parte sobre la visión del Hijo del Hombre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? Solo escucha al fondo. ¡Tirirí! ¿Vamos bien? ¿Alguien? ¿Alguna inquietud? ¿Nadie? 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. A ver, queridos. Nadie. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. ¿Sí se está entendiendo? Todos pueden poner por aquí un dedito arriba diciendo hasta ahorita todo muy bien y sin problema. ¿Sí? Ok, dedito arriba sin problema. Ok, entonces ya tenemos luz verde, gracias para los que dicen ahí vamos. ¿Sí? Si alguien se pierde, por favor, por aquí en el chat, pónganos para poder saber entonces qué está sucediendo. Vamos muy bien. Y entonces,
regresamos a compartir la pantalla. Dice el apóstol Juan, yo Juan, su hermano y copartícipe con ustedes de la tribulación, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Ya había comentado hace un momento de lo que implicaba estar en esa isla llamada Patmos, porque dijimos que Patmos entonces es una isla prisión de trabajos forzados donde él había sido enviado, ¿sí? ¿Cuándo fue eso? Pues quienes han estudiado las fechas de la escritura del Evangelio según San Juan y del libro de Apocalipsis, lo que nos dicen es que fue el último libro en escribirse, seguramente entre el año 95, 96, hasta inclusive el año 100 después de Cristo, o sea que Juan ya era un anciano, todos los demás discípulos habían muerto, él había sobrevivido por gracia y milagro de Dios, porque según libros de historia, testimonios históricos, a Juan lo trataron de martirizar como habían hecho con otros, a él lo echaron en un caso de aceite hirviendo, aparentemente, y pues no murió. Cuando vieron que no había muerto, entonces lo habían llevado deportado por ser cristiano y lo habían entonces puesto a hacer trabajos forzados en las salinas, ¿verdad? Y entonces debemos de entender que el apóstol Juan efectivamente vivió más que Pedro, pero eso no significa que no murió, ya siendo un anciano, fue llevado a Tesalónica, según parece, donde terminó falleciendo. Dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor, o sea, en el Shabbat, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, él estaba orando, él estaba en su tiempo de intimidad con Dios, y oyó una voz que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, de acuerdo a la salutación que acabamos de tener, y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En ese orden que está escrito, es en el orden que posteriormente lo vamos a encontrar en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué significa el número 7 en la numerología bíblica? Porque hace un momento acabamos de decir 7 iglesias. Luego tenemos acá 7 candeleros de oro. Y también acabamos de hablar de 7 espíritus. También hablamos de 7 días de la semana, ¿sí? Entonces, ¿qué significará ese 7? A ver, ¿alguien me da una idea de qué es lo que les gustaría, ¿sí?, pensar que podría ser un 7? ¿Por qué 7? Cuando vemos nosotros el número 7 en la Biblia, lo que vemos es una obra terminada de parte de Dios. Una obra terminada de parte de Dios. Algo completo. Por eso Dios hizo el mundo en 6 días, el séptimo descansó porque estaba completo. Podemos decir que es algo perfecto, como nos está diciendo Magdalena, ¿sí? Porque cuando Dios hizo todas las cosas, aún en el 6º día, cuando al final hace al hombre, y en el 7º ya no hace nada, significa que está completo, que es perfecto, que no le falta nada más de parte de Dios, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el número 7 en la Biblia
nos representa esa completud, esa totalidad de las cosas. Entonces, pero debemos de entender que habla de la obra, no habla de la persona de Dios, habla de la obra de Dios. Si dijéramos que el 7 representa entonces tiempos, como en la semana, entonces habla del tiempo completo. Por eso una semana, ¿sí?, es el tiempo completo. Si estuviéramos hablando entonces de los 7 espíritus, diríamos entonces que esos 7 espíritus que mencionábamos hace un momento en Isaías capítulo 11, verso 2, nos habla entonces de la manifestación completa. Y si estuviéramos hablando de los candeleros, si ustedes recuerdan, un candelero es un instrumento que se utiliza para poner aceite en él, ponerle una mecha de algodón y sobre esa mecha de algodón empaparla entonces con el aceite de oliva y encenderlo y traer luz. De tal manera entonces que muchos interpretan a los candeleros como la visión profética, como la palabra profética. Entonces, si yo hablara de que tengo 7 candeleros de oro, de lo que estaría hablando entonces, de acuerdo a esto, ¿sí?, es que estoy hablando de una revelación profética que sería completa. Y como esa revelación profética de los 7 candeleros tiene que ver con 7 iglesias, diríamos entonces que es la visión completa para el fin de los tiempos. Así es como muchos exégetas lo interpretan, ¿sí? Es la palabra profética, la visión profética del fin de los tiempos, referida entonces a las 7 iglesias. Y una vez más, al mencionar las 7 iglesias, está mencionando a la obra de el ser humano, la acción del ser humano, porque eclesia es los llamados, los que han sido tomados, llamados. Y esos tomados, llamados en el fin de los tiempos, dice el Señor, van a tener este comportamiento. Esa va a ser la manera en que los vamos a ver manifestados, ¿sí? Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo que está hablando entonces no solamente es, ya no es el Cordero visto, inmolado, ahora le estamos viendo en gloria. O sea, ya no es el que estaba muerto en la cruz, ya no es el que estaba muerto en la tumba, es el resucitado con vestiduras reales, con vestiduras de dignidad, ¿sí? Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y a mí esta parte siempre se me ha hecho muy interesante porque se presenta como el anciano de días. Nosotros siempre que hablamos de Jesucristo resucitado, pensamos siempre en el Señor con los cabellos negros y con la barba negra. Y él dice, pues fíjense ustedes que ahora me vestí de blanco, ¿verdad? Entonces es el anciano de días representando en esas canas la sabiduría de Dios, la sabiduría del Eterno, pero no decrépito, porque dice que sus ojos son como llama de fuego. O sea, unos ojos que muestran la pasión del corazón, unos ojos que muestran, ¿sí?, el calor de su mirada, la fuerza de su mirada, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno. Y esta parte de los pies, ¿se acuerdan ustedes que para el Señor Jesús, cuando Pedro le decía de los pies, el lavatorio de los pies de Pedro simbolizaba precisamente el que fuera limpio en su caminar, ¿sí? Cuando en la última cena, Pedro
está ahí con el Señor Jesús toma el lebrillo en Juan capítulo 13, ¿sí? En el verso 4 dice que se levanta de la cena, se quita el manto, toma una toalla, se la ciñe y luego se pone agua en una palangana, un lebrillo, y comienza a lavarle los pies de los discípulos y enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino Simón Pedro y le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Sí? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y el Pedro dice, ay, Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sí? Ahora, ¿qué representan los pies? Pues yo sé que al momento de decir que representan el caminar, pues estoy siendo totalmente literal, ¿verdad? Porque los pies representan la manera en que caminamos nosotros sobre la faz de la tierra. Pero él tiene unos pies de bronce bruñido, pies semejantes al bronce bruñido, o sea, tiene unos pies refulgentes, unos pies que brillan, unos pies sin mancha, hablando de su testimonio seguramente, pero dice refulgente como en un horno, o sea, como si estuviera entonces como fuego mismo. Y es interesante porque cuando uno piensa en el ejército de Joel, capítulo 12, y ustedes recuerdan cómo ese ejército de Joel, capítulo 2, es un ejército delante del cual hay como fuego. Déjenme busco mi versículo aquí en Joel, capítulo 2. Comparto una vez más mi pantalla. Habla de un ejército, ¿sí? Semejante a él no lo hubo jamás, dice Joel 2:2, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y es bien curioso porque cuando dice que este ejército delante de él consumirá fuego y tras de él abrazará llama como en el huerto de Edén, será la tierra delante de él y detrás de él como un desierto asolado no habrá, ¿sí? Tampoco quien de él escape. ¿Qué es lo que nos está diciendo unos pies como de fuego, como de bronce bruñido, como si fuera entonces como lava ardiente? Significa que donde va pisando fuego va saliendo. Podría ser. Podría ser que su caminar entonces, como el de Joel capítulo 2, va llevando un mover espiritual donde quiera que va llegando con esa mirada de fuego, con esos pies como de fuego, de bronce refulgente, está trayendo entonces un mover del Espíritu Santo, su voz como estruendo de muchas aguas, como multitudes, como naciones. Y entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, cuando nosotros cantamos y alabamos juntos, es como Dios hablando en un estruendo de muchas aguas. El Señor Jesús entonces está representando allí lo que es su cuerpo, lo que es ese ejército que se levanta, donde nosotros somos parte entonces de él manifestado entre las naciones. ¿Sí? Tenía a su diestra 7 estrellas. 7 estrellas. ¿Se acuerdan ustedes que las estrellas, Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Que esas estrellas, que sus descendientes estaban en el cielo como estrellas y que serían como la arena en el mar? Estamos hablando entonces de los hijos que son estrellas en medio de las tinieblas, ¿sí? Y que
son la diestra de Dios, son los que son llevados y movidos por Dios, son los que llevan el testimonio de Dios. Y cada uno de nosotros, entonces, en sus manos, para cada una, seguramente, de las distintas etapas de la iglesia, en su mano él tiene gente que va a poner para hacer luz en medio de las naciones para su pueblo. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Podríamos decir que esa espada de 2 filos, ustedes saben que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sí? Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces cuando nosotros vemos, ¿sí?, esta imagen simbólica de lo que Jesús es, como está hablando, lo que podemos darnos cuenta es que el Señor Jesús, ¿sí?, nos está hablando entonces de alguien que de su boca está saliendo la palabra declarada. Alguien que de su boca está saliendo la palabra viva de Dios. Entonces, es importante decir que es una metáfora, porque si no, después la gente dibuja a Jesucristo con una espada literal desde la boca, ¿sí? Pero dice, esa espada aguda de 2 filos, debemos de entender, es Jesús hablando. Jesús decía que las palabras que él hablaba eran espíritu y eran vida. Y entonces, esas palabras que se hablan, que son espíritu y que son vida, es la palabra de Dios. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, entonces le brillaba el rostro. Su rostro estaba en la completa transfiguración. Su sola presencia iluminaba, ¿verdad? Y cuando le vi, dice él, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿qué? A ver, se me fue. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Una vez más la salutación para decir, soy Jesús de Nazaret. Esta es la forma en que eternamente me puedes ver. ¿Sí? Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Importantísimo, porque cuando la gente habla del Hades, mucha gente que en lugar de leer la Biblia ha leído más bien, o cuando menos escuchado, de Dante Alighieri. Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, y la Divina Comedia lo que hace es hablar del infierno como un lugar donde Satanás y sus demonios están, y pareciera desde la visión de Dante Alighieri y esa visión de la iglesia romana medieval, nos da a pensar que Satanás es el Señor en el Hades, pero eso no es verdad. El Hades es un lugar creado por Dios, es un lugar de tormento, efectivamente, pero no es un lugar donde Dios pierde su soberanía. Nuestro Señor es el soberano sobre todas las cosas, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Nuestro Señor es el soberano antes, durante y después de todas las cosas. Satanás será echado al Hades, al lago de fuego, ¿sí? Y será echado en castigo, no para que lo gobierne o para que lo regentie. Entonces, el Señor Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte, significando con eso que Él puede abrir la muerte. Él ha vencido a la muerte, Él tiene la clave de la muerte, o sea, la muerte no pudo contra Él, tiene las llaves del Hades,
significa que no tiene poder sobre él, que él lo ha vencido. Y le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí yo quiero mencionar algo que es muy importante. Escribe las cosas que has visto, primera parte de la frase. Eso se llama historia, es el pasado. Las que son, esto se llama presente. Y cuando nosotros escribimos el presente, lo que estamos haciendo es escribir la noticia, ¿verdad? Las cosas que están sucediendo aquí y ahora. Y eso es lo que vemos cuando prendemos nuestro televisor y vemos entonces las noticias. Y las que han de ser después de estas. Las que han de ser después de estas. Aquí se está refiriendo al futuro. ¿Cómo se dicen las cosas que han de ser después de estas? Esto se dice escatos. Esa es la visión escatológica. Cuando hablamos de las cosas que han de ser después, estamos hablando de las cosas por venir. Y la rama del conocimiento, el campo de conocimiento bíblico que habla de las cosas que han de ser después de estas, se llama escatología, porque scatos en el griego significa lo por venir. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo puedes saber las cosas por venir? ¿Con una bola de cristal? ¿Con un medium? ¿Con un adivino? No, ninguna de esas cosas, porque todas esas cosas están prohibidas por el Señor. ¿Cómo saberlas entonces? Pues la única manera de saberlos es a través de las cosas reveladas. Deuteronomio 29, voy a regresar ahorita, Apocalipsis 1:19, pero Deuteronomio 29, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, nos va a decir que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que las cosas que Dios habló en el pasado, las cosas que sucedieron en el pasado, cuando nosotros las orientamos, ¿sí?, a futuro, nos van diciendo cuál es el camino que hemos de seguir. Cuando daba clases en el Instituto Bíblico de Escatología, precisamente, una de las cosas que les decía es que la forma más congruente de entender el futuro es entender cómo bajan una montaña nevada los competidores olímpicos en el slalom olímpico. El camino está lleno de banderitas y esas banderitas son banderitas, unas de color rojo y otras de color azul. La verdad es que no he hecho slalom, ¿sí? Nunca he ido a Aspen ni a ninguno de los lugares de vacacional, de invierno, ¿verdad? Pero lo que entiendo de acuerdo a las cuestiones olímpicas es que un color significa cruzarlas por la derecha y el otro color, el azul, significa cruzarlas, creo, por la izquierda. Y entonces hay un camino de banderas que los competidores tienen que ir siguiendo, cruzándolo a la derecha o a la izquierda, y la forma de llegar hasta la meta es no salirse de las banderas, siempre estar yendo de una bandera a otra. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros leemos Apocalipsis para tratar de entender entonces las cosas por venir, lo que tenemos que entender entonces es que las cosas dichas en el pasado, las cosas reveladas en el pasado, nos van a proyectar, nos van a orientar a futuro
en las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y entonces, aquí nos dice la interpretación de lo que decíamos hace rato, la parte final de Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, hablando de la revelación de las iglesias, cada uno de ellos, y las estrellas, dice, son los ángeles, los ángelos, pero ojo, no le está hablando entonces, ¿sí? No le está hablando a los seres espirituales que nosotros conocemos como ángeles con alas, muy posiblemente está hablando a los que han sido enviados. Y los que han sido enviados actualmente somos hijos de Dios que nos hacemos cargo de las personas en este tiempo. Y entonces muy seguramente estamos hablando de que es una palabra del Señor Jesús al liderazgo de la iglesia en los distintos momentos en que la iglesia ha tenido que enfrentar el devenir de los tiempos. Muy bien, pues este es Apocalipsis capítulo 1 y eso nos prepara entonces para poder ingresar a capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, que por la hora que es, creo que lo vamos a tener que dejar para el día de mañana. Preguntas, comentarios acerca de lo que he compartido. Entonces, preguntas, comentarios. Si no hay preguntas, no hay comentarios, me daré por enterado de que todo el mundo dijo está bien. Muy bien. A ver, entonces, ¿alguna pregunta? Yo quiero ¿Algún hacer un comentario. A ver, viene. Bueno, yo nada más quiero hacer el comentario de que cuando yo inicié en el camino de Cristo, yo le tenía miedo al Apocalipsis, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si es cultural, pero siempre, o por las películas que se veían, etcétera, pero yo pienso que más bien es como un engaño espiritual en el que Satanás nos quiere tener, donde quería mantenernos alejados de ese libro, ¿sí? Yo siempre quería leer otros libros y el libro de Apocalipsis me parecía muy complicado y no lo podía entender, me daba miedo. Y hace como de un año atrás para acá, o 2 años, no sé, Dios me llevó mucho a estar leyendo el libro de Apocalipsis y yo me enamoré de ese libro. Es como se convirtió en mi libro favorito. Cuando antes era el que yo más leía, se convirtió en mi libro favorito porque en realidad en español pues se llama Apocalipsis y no tenemos conciencia de lo que significa Apocalipsis, pero es la revelación de Jesucristo. Entonces, para mí, el leer el libro de Apocalipsis fue tan fortalecedor de mi fe, porque me presenta a Jesucristo ya no como ese hombre maravilloso que caminó aquí en la tierra, sino me lo presenta con toda su gloria. Me lo presenta pues como al Dios, ¿verdad? Y para mí, pues me maravilla este libro. Entonces, yo nada más quería hacer ese comentario y cómo pues estuve engañada y estuve alejada de ese libro que ahora es el que más me ha bendecido últimamente, ¿verdad? Yo no digo que los demás no me han bendecido, hay un tiempo para todo y bueno, en esta etapa de mi crecimiento, yo creo Dios me llevó a ese libro y la verdad es que fue una bendición tremenda y pues nada más quiero compartirlo porque pienso que a muchos les pasó o les pasa, igual que como a mí me pasó, porque casi con todas las personas que he comentado acerca del libro, me han dicho, no, es que ese libro me da mucho miedo. Y en realidad ese libro es la bendición más grande que podemos tener y es lo que tenemos lo que nos ayuda a entender los tiempos de ahora,
¿verdad? Los que estamos viviendo. Nada más eso quería decir. Gracias. Muchísimas gracias. Hago un comentario sobre lo que está diciendo mi querida Magdalena. Gracias. Imagínense ustedes que van a viajar y que quisieras saber qué va a suceder. Y entonces quien está organizando el viaje te da un itinerario de viaje. Y te dice, mira, vamos a llegar primero a este lugar, después vamos a ver esto otro, de ahí vamos a viajar a tal lado, nos vamos a encontrar con, etcétera, 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 para que tú vayas listo. No para que te angusties, sino para que estés seguro, tranquilo, de que el organizador del viaje está en control. Tú vas a saber entonces cómo van a ir sucediendo las cosas, cuáles son las cuestiones que vas a ver. A la derecha te vas a encontrar desde no sé, pienso como cuando va uno a una ciudad y te dicen, a la derecha está este edificio, allí sucedió esto, a la izquierda está este otro parque y ahí está la rotonda de los hombres ilustres. Yo no sé, todas estas cosas que podríamos estar pensando, eso es Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo, la revelación de los tiempos, o sea, el itinerario de lo que Dios va a hacer para que podamos estar seguros, tranquilos y descansando de que Él tiene el control. Fernando, te escuchamos. Creo que por ahí tengo una solicitud Estaba batallando para dejar entrar a una persona, no que quisiera hablar. Ah, ok. Está bien. Muy bien. Entonces, ahí está. Quisiera compartir un video de 20 segundos que hicimos en el campamento 2017. A ver, aguántame para ponerte y que puedas, listo, aquí ya te vemos. Sí, ok. Me sonó cuando decías acerca del velo, en el versículo que menciona el velo, y creo que, aunque son 20 segunditos, pero aplica hasta cierto punto, o así me sentí hace rato. Esa sensación del velo y a cara descubierta, o sea, que se fuera haciendo transparente, creo que estas clases nos van a llevar a ese punto, a ir quitándole grosor. Esa parte de la sensación de la cortina que estaba en el lugar santísimo y cómo es rasgada, es como la sensación que venía a mí. Entonces, por eso quería compartirles el video. Sí, gracias, Mili. Y como decía hace rato Magdalena, nos han hecho creer que algo apocalíptico es algo de terror. No, Apocalipsis es un libro para traer confianza. El Señor dijo, he aquí que yo vengo pronto, y todo el mundo dice, pero ¿cuándo, Señor, y cómo? Y entonces el último libro del Nuevo Testamento es para darnos los detalles y que podamos entender los signos de los tiempos y que podamos saber entonces esperar con paz. ¿Por qué es importante? Porque creo que en este tiempo Dios quiere que seamos entendidos de las cosas que están sucediendo, de las cosas que han sucedido y que podamos entonces con una fe tranquila, con una fe bien afirmada, podamos estar caminando hacia el llamado de Dios. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Yo quiero compartir algo. Tengo un primo que está en Ciudad de México. Él es cristiano. Yo lo conocía como cristiano.
Y en este tiempo de pandemia, un día me habló muy preocupado y me decía, prima, es que tú no sabes lo que va a pasar, ya está aquí, ya va a llegar. Y yo podía percibir cómo él estaba tan angustiado, tan preocupado, con tanto temor. Y yo no podía entender de lo que él me hablaba, pero me decía, luego, no, ustedes no ven el libro de Apocalipsis. Y yo, pues no. Le dije, es que apenas voy iniciando, le digo, pero no conozco todos los libros, estoy aprendiendo. Me dijo, pues no, ya deberían de estarlo, ya deberían de ustedes estarse preparando y que no sé qué. Pero sí fue como, en algún momento como, podía ver su preocupación. No me generó a mi preocupación el no conocer el Apocalipsis. Lo que me generó es ver cómo en él estaba afectándose tanto y me dice, es que aquí nosotros leemos y aquí nos están informando lo que va a pasar y como que tenía de pronto demasiada información y lo único que estaba viendo era COVID y Apocalipsis, COVID y Apocalipsis. Y de pronto dije, wow, o sea, cómo de pronto en este proceso que estamos viviendo de pandemia y demás, no, no sé si es que no tuvo la atención por parte de su pastor adecuada, no sé, no lo sé, de verdad lo desconozco y no quiero Juzgar. juzgar, exacto, pero sí agradezco mucho, pastor, que en este momento estemos tomando este tema porque me va a clarificar seguramente todas estas dudas, pero más que otra cosa, sí agradezco mucho más la forma en cómo usted nos los explica y que nos pueda mostrar desde este punto de vista, como si fuera un itinerario de viaje y no conforme, no como quizás él lo esté viendo, porque realmente yo lo desconozco, no pude platicar mucho con él, pero traté de darle, pues dentro de mi entendimiento, una tranquilidad y y parece que funcionó, pero sí puedo ver entonces cómo es, como lo decía nuestra hermanita Magdalena, cómo nos empiezan a meter de pronto tanta información y si no conocemos más lo que estemos viviendo, se va perturbando, ¿no? Nuestras emociones, nuestro estado emocional, y perdemos la tranquilidad y el gozo de la presencia del Señor, que es lo más importante, ¿no? Para mí creo que la parte de estar motivados, de estar felices, de sentir su presencia, y demás, pero pues lo agradezco mucho, pastor. Buenas noches. No pongo mi cámara porque traigo inflamado un cachete, parezco Kiko. De verdad, traigo una infección en una muela que no me atendí a tiempo y ahorita está saliendo, ¿no? Pero gracias a Dios, Padre, que nos encontramos bien y en salud y Amén. prefiero que me vean así de bonita, como que me recuerden así. Está muy bien, Me no te siento toda preocupes. sola. Gracias, buenas Sí, noches a gracias, todos. buenas. Entonces, insisto, el que debemos de tener cuidado, ¿sí?, con convertir Apocalipsis en una pena de muerte. Apocalipsis, como todas las cosas que están en el Evangelio, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, es una buena noticia, ¿sí? Yo quisiera pedirle que aprenda un principio conmigo esta noche. Si Apocalipsis está en el Nuevo Testamento, debería de ser traducido como buenas noticias, como buenas nuevas, ¿sí? ¿Cuáles son las buenas nuevas de Apocalipsis? Que independientemente de lo que suceda en lo que es la historia de la humanidad, independientemente de cómo se vayan llevando a cabo situaciones alrededor de los seres humanos, Dios está con nosotros. Independientemente del devenir, Dios está interesado en salvar tu vida y en que pases la eternidad con Él, ¿sí? Entonces, es muy importante
para que entonces no terminemos haciendo una interpretación equívoca de Dios como el perverso y de nosotros como los huérfanos, sino que podamos darnos cuenta que el tema central es Jesús es victorioso. El tema central entonces es, aunque hay conflictos, Jesús vence, Dios vence, y los que le buscan están con él, y en medio de cualquier situación, Dios les levantará. Entonces, creo que entendí bien lo que Dios quería decirme. Espero que entonces le vamos a dedicar ahorita por tiempo indefinido, ¿sí? Vamos a dedicarle el tiempo a comenzar a estudiar Apocalipsis, y yo espero que después de revisar todos los capítulos, son 22 capítulos, esto nos va a dar una visión mucho más amplia, y yo espero que por un lado va a traer esperanza en su corazón, pero por otro lado, eso también traiga compromiso, responsabilidad en nuestra propia vida. Les agradezco muchísimo, ¿sí? Sé que el día de hoy pues fue nada más un flachazo. El día de mañana vamos a comenzar entonces con las cuestiones de las iglesias, y como decía, vamos a empezar entonces en Apocalipsis capítulo 2, donde nos vamos a encontrar entonces a las distintas iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, ¿sí? Sardis, Filadelfia, y por último la terrible Laodicea, ¿sí? Entonces vamos a vernos el día de mañana, y espero que todas estas sesiones nos ayuden para ir viendo las cosas de una manera adecuada a la manera de Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias, buenas noches, y vamos a seguir con lo que Dios tiene para nosotros. Bendiciones, gracias.